Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Los que están involucrados en estos talleres y ustedes como alumnos, presenciales o no presenciales, pues recuerden que estamos haciendo una evaluación de la crisis de la empresa tradicional y estamos desde la historia mostrando cómo es que se ha estructurado la empresa y ha tenido sus abusos, y se le ha hecho una crítica a Taylor y esos efectos de esa política o de esos aportes tradicionales que hoy en día no son aplicables para una buena organización empresarial, porque ya estamos en otra época y como nada tiene que permanecer, entonces tenemos que cambiar ya algunos postulados del siglo pasado. Entonces el efecto de la propuesta de Taylor pues en el mundo industrializado, entonces podríamos irnos desde los hechos, y los anuncios de Taylor pues mostraron no ser solo buenas intenciones, y en la medida en que el nuevo método propuesto pues aumentaba la productividad y disminuía los costos, pues las empresas comenzaban a ofrecer salarios más altos a quienes aceptaban el rigor de los nuevos principios. Eso en los primeros años, y es cierto, pues muchos trabajadores no se adoptaron al nuevo sistema y ellos los tradujo en una tasa de rotación en el trabajo nunca antes vista. La gente no duraba, es que también eran unos horarios muy extensos y el cuerpo pues biológicamente se rinde, ¿no? Entonces un alto número de trabajadores pues eran despedidos o renunciaban para buscar trabajos menos exigentes, porque esto era para negros. No, es que no tanto para negros, porque el blanco como el negro trabajamos igual, es un decir, o sea, sin ofender a nadie. Esto era para esclavos más bien, porque después de hace 170 años más o menos que se abolió la esclavitud, lo único que se hizo fue generalizar la esclavitud. Ya no era para indios y negros, sino ahora es para blancos, azules, monos, gorditas, flaquitas y cualquier cosa. Entonces aquí es donde uno se da cuenta que la empresa es un sistema de esclavitud, no, para esclavizar. Y eso se veía en la época de Taylor. Y entonces, para reducir la alta tasa de rotación en el trabajo, pues los empresarios comenzaron a aumentar los salarios. Y ya por allá en 1914, ya están en plena guerra mundial, la segunda guerra mundial que empieza en esta época, hasta el 18, para que ustedes se metan en el contexto, pues Ford resolvió duplicar el salario del obrero y pagar $5 el día, cifras sin precedentes que resultaba más alta de lo que recibían en otros lugares trabajadores altamente calificados. Entonces los anuncios especializadores de Taylor comenzaron progresivamente a cumplirse y los salarios de los trabajadores iniciaron un ascenso sostenido. Entonces el incremento de la productividad del trabajo basada en los principios de Taylor se tradujo en la mayor movilidad social conocida en el mundo occidental. Entonces trabajadores y capitalistas se veían forzados a colaborar, y en el año 1925, pues 10 años después de su muerte, los trabajadores se habían transformado en abiertos defensores del Taylorismo. Claro, porque es que ahí sí se les pagó con justicia. Ya no era el 5 veces, se les pagó el 5 veces más. Entonces, claro, pues gracias a qué, al sistema de Taylor. Es muy positivo eso. Entonces progresivamente buena parte del mundo industrializado pues se convertía a los nuevos principios, y estos se expandían como reguero de pólvora, y todos estos textos de Taylor pues eran traducidos a numerosos idiomas. A poco de la aparición de 1911 de los principios de administración científica, pues el libro ya había sido traducido al francés, ¿a qué más? Alemán, chino,
italiano, sueco, holandés, a ver qué otro, japonés, ruso, incluso al esperanto. Y solo más adelante pues que se conocería en español. O sea que fue un boom, claro, porque es que las empresas se dieron cuenta que sí producían con el sistema. Lo que pasa es que uno era un esclavo, ganaba más, bueno, por lo menos estaban más contentos ahí por la platica. Todos esos libros eran devoradísimos en todas partes, como yo lo hago continuamente con cualquier libro que uno ve de tendencia y uno dice pues es que algo nuevo tendrá, ¿no? De pronto no tenga nada nuevo, pero como son tendencias uno se deja comer el cuento también. Entonces, esos principios aplicados con gran entusiasmo del Taylor, pues los trabajadores de los países industrializados pues empezaron a recibir parte de los beneficios generados por ese aumento de la productividad del trabajo. Y los conflictos sociales internos, las huelgas laborales pues disminuyeron abruptamente, y ustedes más tarde les voy a explicar del por qué se habla de un socialismo, porque aquí ya se parece mucho esto a la plusvalía de Marx, donde él habla que deberíamos de repartir la ganancia en partes entre los trabajadores y los dueños, porque el trabajador es el que está generando la riqueza. Entonces, los conflictos externos, por el contrario, pues se empiezan a acentuar, y el mundo experimentó 2 guerras mundiales, y en ambos, pues sin embargo, se habría uso intensivo de los principios de Taylor. ¿Qué podríamos decir de la Primera Guerra Mundial? Pues que los países beligerantes acudían al Taylorismo para asegurarse abastecimiento de municiones a tiempo, mientras se peleaban en esas trincheras y disputaba a costa pues los miles de muertos en cada centímetro de los territorios pues afectados. Y ellos producían balas y todo de acuerdo a Taylor, o sea, especialistas. El uno embobinaba y hacía la bala, el otro la pasaba al cohete, el otro soldaba, un ejemplo, ¿no? Porque al soldar puede que se le explote. Entonces todos especialistas y rapidito saquen balas. Entonces fue muy funcional el taylorismo en el momento, ¿no? Y en las fábricas esos principios de la administración científica pues empezaron a realizar un avance sostenible. Y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué podríamos decir? Hitler pues declara la guerra contra los Estados Unidos luego del ataque de Pearl Harbor, y Hitler suponía que los Estados Unidos pues al no disponer de una marina mercante pues ni de destructores modernos, ni aún de una sólida industria óptica, pues escasamente podrían soportar la guerra. Sin embargo, pues aplicando los principios de administración científica de Taylor, en 2 o 3 meses los Estados Unidos pudieron convertir a trabajadores no calificados en fundidores y constructores de barcos de primer nivel. Drucker, ya más arribita, ya cerca a estos tiempos, pues señala que quien en rigor ganó pues la guerra fue Taylor, no Hitler ni Estados Unidos, nada, fue Taylor, porque todo lo que los postulados que él nos mostró pues fueron muy aplicados al momento histórico y muy útiles. Entonces yo les hablaba en algún momento del socialismo, así en una pincelada. Entonces hablemos de ese taylorismo socialismo. Entonces Peter Drucker pues él sostiene que Taylor se le debe reconocer un mérito adicional, y sus principios pues desactivaron la lucha de clases y la creciente polarización entre capitalistas y trabajadores que se había registrado durante la mitad del siglo XIX, y pues que había permitido a Karl Marx, o al que yo les comentaba antes, a Carlos Marx, pues predecir el advenimiento del socialismo. Él habla de esa repartición repartición de fuerzas laborales, repartición de capitales en unas, digámoslo así, igualitarias condiciones. Entonces, paradójicamente serán los principales principios de esos países socialistas los que registraban el efecto más fuerte del taylorismo. Entonces, en 1916 ya estaba terminándose la guerra mundial, porque
se termina en el siglo XVIII, pues Lenin lee la traducción al alemán de Shop Manager en Zurich durante su exilio en Suiza, y estamos en el umbral de la Revolución de Octubre, y su lectura pues empieza a ejercer una influencia decisiva en el líder revolucionario. Ya en 1918, que es donde agoniza la Segunda Guerra Mundial, y luego del triunfo de la revolución de Lenin, pues escribe: debemos introducir en Rusia el estudio y la enseñanza del nuevo sistema de Taylor y su ensayo y adaptación sistemática. O sea que el socialismo empieza a tener en cuenta a Taylor. O sea, Taylor no solamente propuso, sino que también tuvo su moda y su aplicabilidad. Así como uno dice, yo también fui último modelo, pues él también. Y ya después de los años pues se vuelve uno feíto, pues el Taylorismo hoy ya se ve feíto, porque ya no hay abuso de autoridad, ya la información no es de arriba hacia abajo, sino se da en las dos direcciones, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. El mando o los mandos o la autoridad ya no está de arriba hacia abajo, sino hoy en día todos tenemos cierto tipo de mando. Entonces los principios de Taylor pues son aplicados con energía, y los procesos de industrialización realizados en la Unión Soviética pues fueron muy efectivos. Si vamos al 1921, pues esta sumaba ya 20 instrucciones que mostraban la importancia de la administración científica de Taylor, y los métodos del Taylorismo pues eran explicados incluso más lejos de lo que Taylor hubiera podido imaginar, y mucho más que lo que él mismo probablemente hubiera deseado. Como en la Unión Soviética, pues la misma sociedad en su conjunto es dirigida como una gran organización, con el poder concentrado en el Estado y el partido. Entonces, estos principios son aplicados en forma generalizada en todos los ámbitos de la vida social. Ellos, por lo demás, tienden a reafirmar la concepción autocrática del partido y de la administración del poder, desarrollada pues automáticamente por los bolcheviques mucho antes de que Taylor apareciera en escena. Recordemos que la revolución bolchevique fue en 1917, para que no lo olviden. Entonces la sociedad soviética se organiza pues concentrando la capacidad de diseño y reflexión de la cúspide, mientras que en la base de la sociedad solo cabe cumplir con lo que se instruye, con prontitud y aún sin discusión. Entonces los mismos principios rigen el funcionamiento del Partido Comunista. Y en todas partes pues reina la separación entre el músculo y la mente. Que eso es muy comunista, ¿no? Yo mando y ustedes obedecen. Entonces en todas partes reina la separación entre el músculo y la mente. Y el paraíso prometido de los trabajadores se transforma crecientemente en el paraíso de los ingenieros y los burócratas del partido. Entonces la Unión Soviética sirve de modelo al resto de las experiencias socialistas en el mundo, y esta modalidad de organización de la sociedad se reproduce en otros países. Recordemos que en los años 70 tuvo mucho auge en América Latina. Entonces las influencias de Taylor llegan también al movimiento socialista mundial por otros lados, y la Unión Soviética pues no es obviamente la única fuente. En Italia, por ejemplo, pues el ideólogo y fundador del Partido Comunista, Antonio Gramsci, pues hace suya las ideas de Taylor y sus consejos de fábrica, y reiteran la importancia de la eficiencia o la producción y la disciplina. Las diversas experiencias socialistas se sostienen no sin problema mientras el trabajo manual sigue siendo la fuente principal de generación de valor. Sin embargo, cuando esto comienza a cambiar y cuando el trabajo manual comienza a ser desplazado en importancia por el trabajo por el mismo trabajo manual, entonces los países socialistas pues empiezan a mostrar una gran rigidez, y la sociedad civil no es capaz de promover alternativas ni exhibe la fuerza y creatividad suficientes pues para transformar desde adentro. Entonces el Taylorismo, aplicado a esa ultranza, pues comienza a asfixiar al socialismo
Y entonces pues solo cabe esperar su derrumbe. Y esto es lo que pasa, ¿no? Asfixiando desde la base social, y es incapaz de regenerarse a sí misma como acontecía en el mundo capitalista. Entonces el socialismo cae de la única forma que podía caer, de cabeza. Por eso es que hoy no dio eso. Porque el socialismo al último se convirtió fue en una dictadura. Para terminar este segmento, pues hablemos de Ford y esa línea de ensamblaje donde él aplica a Taylor, ¿no? Entonces, pues Taylor había logrado resolver el problema de la productividad del trabajo manual en la ejecución de su tarea individual. Entonces, en 1914, poco antes de la muerte de Taylor, Henry Ford, por allá en 1960 y pico al 47, de 1863 más o menos a 1947, que es la vida de él, pues resuelve cómo incrementar la productividad en las actividades de coordinación de las tareas individuales, pues a través de la intervención de la línea de ensamblaje. Y la combinación de ambas contribuciones pues hace más productivos a los procesos de trabajo. Entonces, todo proceso de trabajo no solo comprende un variado número de tareas individuales, sino que además integra las actividades de coordinación a través de las cuales las tareas individuales se concatenan pues entre sí. Y la línea de ensamblaje pues resuelve el problema de la productividad de las actividades de coordinación al nivel de la producción material. El mando, si nosotros vamos a hablar de mando y control como mecanismo de regulación del trabajo, pues esa manera como se había resuelto el problema de la productividad del trabajo manual, pues determinó ese mecanismo pues a través del cual el trabajo debía ser regulado dentro de la empresa para garantizar que el trabajador rindiera al máximo de su capacidad. Entonces, a este mecanismo se lo llama, o se le llamó más bien porque como está cambiando las cosas, el mando y control. Y consistía en ordenarle al trabajador pues exactamente lo que tenía que hacer y controlar su estricto cumplimiento. Tal mecanismo de regulación del trabajo pues era coherente con la solución del problema de la productividad. Y creemos necesario destacar dos rasgos del mecanismo del mando y control. El primero de ellos pues apunta al hecho de que se trata de un tipo de regulación pues que opera estableciendo un techo a ese rendimiento del trabajador. Lo máximo que éste puede hacer es cumplir estrictamente con lo que se le instruye, porque ese era el taylorismo, unos trabajan, otros piensan, aunque el pensar es un trabajo también. Entonces nada lo incentiva, por lo menos a mí no me incentiva eso, y eso no le incentiva a uno ni a superar el rendimiento solicitado en la orden que recibe. Es más, se le ha hecho explícito al trabajador que no pierda tiempo en reflexionar cómo hacer las cosas mejor, dado que no es él quien está capacitado para determinarlo, porque se supone que el ingeniero es el que va a decir cómo debe trabajar él. Entonces, no nos olvidemos, esa es la labor del ingeniero. Entonces, con la introducción de la línea de ensamblaje, la posibilidad de que el trabajador individual pueda rendir más es inexistente. Y es la propia línea la que determina los rendimientos individuales requeridos. Entonces Ford, tan chévere que él les dijo, produzcan, pero si suben a producción les voy a dar más sueldo. Y así fue, y eso en vez de desmotivar, incentivó al trabajador para subir la producción, que era primordial en ese momento lograrlo, ¿no? El segundo rasgo del mecanismo del mando y control pues que deseamos destacar es el hecho de que para que éste funcione pues requiere sustentarse en la emocionalidad del miedo. El miedo a las consecuencias que resultan de no cumplir, digámoslo así. Entonces la empresa no puede permitir que solo algunos trabajadores cumplan con lo que se les indica. Y es necesario que todos ellos se sometan a las instrucciones impartidas, y para asegurarlo el incumplimiento debe ser severamente castigado. Y el incumplimiento pues conlleva consecuencias y la posibilidad del despido hasta siempre presente para el trabajador. Entonces,
imagínese uno amenazado a toda hora, ¿cómo se siente uno? Esos son los errores del abuso de la autoridad o mando, ¿no? Entonces el aumento de los salarios, que muy pronto genera la aplicación de los nuevos principios, no es solo una medida para motivar positivamente al trabajador, pues para que éste rinda más y cumpla con lo que se le ordena, pues es también una medida que hace del despido una sanción más costosa para el trabajador, porque deja de ganar ese excedente que se le estaba dando. Entonces, ahora cuando es despedido, pues pierde más, y por lo tanto la eventualidad del despido es una amenaza mucho mayor. Hablemos del capataz como figura de autoridad, que esto es muy bueno, porque ahí nos vamos a dar cuenta hasta dónde la empresa tradicional no está muy ajustada a hoy. Entonces, el capataz, que hoy es gerente, jefe, administrador, porque no sabe ni mandar. Entonces, de la misma manera que la solución al problema de la productividad pues conlleva el mando y control. Y como mecanismo de regulación del trabajo, este hace del capataz la principal figura de autoridad en la empresa tradicional. Entonces, el capataz es precisamente aquella figura que tiene como responsabilidad ejercer ese mando y control. Y ello implica impartir las órdenes e instrucciones. ¿Qué más? Supervisar su cumplimiento y sancionar el incumplimiento. Pues no puede haber mando y control sin que haya alguna o alguien que efectivamente mande y controle. Y esa persona es el capataz. Después pasó a otro nombre, jefe. Después administrador. Después gerente. Y es un capataz. Entonces, sin embargo, pues ese capataz que tiene a su cargo un grupo determinado de obreros, pues requiere a su vez recibir sus órdenes e instrucciones y ser igualmente controlado. Esta es la condición fundamental de la empresa tradicional. Por tanto, pues el sistema requiere no solo de capaces, sino también de capataces de capataces, y capataces de capataces de capataces, y capataces de capataces de capataces de capataces, y así sucesivamente. Un ejemplo: yo soy panadero, mi capataz es yo soy auxiliar del panadero, mi capataz es el panadero. El panadero tiene otro capataz que es el tendero tiene otro capataz que es el dueño tiene otro capataz que es el proveedor, etcétera, etcétera. Entonces, en un cierto punto, pues por un problema de diferenciación y estatus, a esos capataces se les comienza a llamar gerentes o managers, pero esto no crea mayores diferencias en sus funciones, sino que es un indicador de ese nivel del cual se ejerce la autoridad. Todo ello culmina en una sola figura, a quienes se les confiere el nombre del capataz de capataces o del gerente general. Pero este no es sino el gran capataz, el capataz de todos los capataces. Entonces, la estructura formal de la empresa tradicional y lo que hemos considerado hasta ahora, pues va conformando progresivamente el tipo de estructura organizativa que será característica de la empresa tradicional. Entonces, se trata de una estructura piramidal y jerárquica. Cuando ustedes escuchen pirámide, jerarquía, es empresa tradicional. Jerarquía, pues por cuanto el poder se define por el nivel en el que alguien se sitúa en la estructura, disponiendo de mayor poder quienes se encuentren en nivel más altos. Y la altura de la estructura pues es la que determina el poder, y este tiende a concentrarse en la cúspide. Es más, todo poder que no esté en la cúspide es siempre un poder pues que pertenece a otro y que se ejerce por delegación. Solo el que tiene la cúspide es el poder máximo de todos los poderosos. Entonces, se trata de una estructura piramidal por cuanto el tamaño de la base, constituida para el conjunto de la masa laboral por el número de obreros, y determina su altura. Entonces, mientras más obreros trabajen en la empresa, pues se requerirán de más capataces, y estos requerirán de más capataces de capataces, y así sucesivamente, aumentando con ello el número de niveles de autoridad. Y de allí que las grandes corporaciones registren muchas veces 15 o 18 o hasta 20 niveles de autoridad. Y para tomar una decisión, imagínense
de llegar desde la primera autoridad y 3 meses después llega a la 20 para tomar una decisión, ya perdió la oportunidad. Entonces, todo eso, como podemos apreciar, no es arbitrario. Y cada uno de los elementos que hemos examinado es consecuencia de la manera, pues, cómo se resolvió el problema a la productividad del trabajo manual. Y cada uno de ellos, de acuerdo con nuestro postulado inicial, pues intenta obtener el máximo rendimiento de los trabajadores o potencializar la capacidad productiva del trabajo. Entonces, con la perspectiva de asegurar las condiciones más favorables para la generación de valor, pues esta estructura organizativa de carácter jerárquico y piramidal pues cumple con 2 funciones sistemáticas de importancia. La primera pues actúa como una red de información y representa los canales de toma de decisiones. Entonces, en la empresa tradicional, la información fluye verticalmente, se informa de abajo para arriba y se ordena de arriba para abajo. Entonces, una comunicación entre una persona que se encuentra en la base de la pirámide de una determinada división y otras personas de rango equivalente en otra división, pues normalmente requieren subir por la estructura hasta encontrar el punto de intersección en las líneas de autoridad de ambas decisiones para luego bajar hasta llegar a su destino. Entonces, todo esto significa que la comunicación en la empresa tradicional pues suele ser zigzagueante y está sometida a la estructura de autoridad de la empresa. Entonces, en los hechos, esto se traduce en una muy escasa comunicación directa entre divisiones funcionales diferentes. Toda esta estructura pues establece los canales de toma de decisión, y mientras más abajo nos encontremos en la pirámide, pues menos es el poder de decisión de que se dispone y es prácticamente nulo en la base. Y ello significa que frente a muchos problemas que se suscitan en los niveles inferiores, suele ser necesario esperar decisiones que son adoptadas en niveles superiores. Y de allí que la imagen que sobre su propia estructura genera la empresa tradicional es el organigrama que describe funciones y niveles de autoridad. Tal como pasa con la información, pues la toma de decisiones que compromete a 2 departamentos diferentes se ubica en aquel punto de la jerarquía en el que las líneas de control se cruzan. Es decir, que para tomar esta decisión será preciso subir en la jerarquía para luego bajar. Y mientras más distantes en la organización se encuentren los 2 departamentos involucrados, más arriba en la jerarquía, pues habría que subir para tomar esa decisión. Esta forma de funcionamiento representa a comienzos del siglo XX pues una alternativa pues que permite agrupar coherentemente dentro de una misma organización una gran diversidad de funciones y permite el nacimiento de la gran corporación moderna. Y lo que se hizo fue utilizar la estructura burocrática que inventaron los chinos en la antigüedad pues para manejar el imperio y aplicarla a la actividad empresarial. Entonces, este invento, más bien esta nueva utilización, por lo demás, pues habría sido utilizada con anterioridad por muchas otras instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas y la misma Iglesia. Entonces, la estructura de la empresa tradicional pues se va consolidando progresivamente a través de esos aportes de muchas personas que la perfeccionan. Y entre todas ellas cabe destacar a 2 hombres que contribuyen a conferirle lo que podríamos llamar su configuración clásica. Y ese primero pues está Henry Fayol, que hace un nivel conceptual, y se trata del francés pues que en 1849 a 1926 publica su obra, no sé si la publica, pero ahí está ese aporte de esa administración industriale et generale, y será publicada en 1916. Entonces, solo será publicada en los Estados Unidos en el año 1949, porque como le tenían miedo a ese auge del socialismo, y como él es capitalista, pues ellos no iban a dejar ver a Taylor, porque posiblemente se contaminaba de socialismo. Entonces, el segundo que podríamos nombrar es en su contribución práctica, y al hacerlo
hacerle unas variaciones a Fayol, pues particularmente en lo que se refiere a esa aplicación de algunos principios de descentralización, pues tendríamos que tener en cuenta a Alfred Sloan, que estaba entre 1875 y 1966, o sea que murió hace ya 49 años más o menos, quien desde la dirección de General Motors la transformará en el paradigma de la corporación moderna y hará de la propia General Motors su más clara expresión, porque ahí fue donde aplicó esos cambios. Entonces, si nos damos cuenta en el transcurso de la historia, pues estamos también referenciados por Taylor, que si él no hubiera hecho esos aportes estaríamos quién sabe cómo. No habríamos ayudado a esa administración de hoy en día. Entonces, los parámetros de la empresa tradicional, en el siguiente cuadro, con esta hambre y con este sueño, pues vamos a terminar de todas maneras. Y ustedes no se preocupen, que de todas maneras tienen tiempo para escucharla nuevamente, pero se repite solamente una vez en la historia porque yo no lo vuelvo a decir. Entonces vamos a hacer un cuadro imaginario donde vamos a procurar sintetizar lo que hemos señalado hasta ahora y caracterizar a la empresa tradicional. Entonces, en ese cuadro vamos a hacer dos columnas. En una dice criterios y en la otra empresa tradicional. Entonces hay criterios como trabajo preponderante y en la empresa tradicional, pues, ¿qué sería? El trabajo manual. Otro criterio fundamento del trabajo, pues que sería esa destreza física. El tercer criterio, que es la clave de la productividad, que son movimientos y tiempos. Otro criterio que sería el mecanismo de coordinación, y en la empresa tradicional pues se hablaba de línea de ensamblaje. El criterio del locus reflexivo pues correspondía en la empresa tradicional localizado pues el ingeniero. El mecanismo de regulación, que es el mando y control. El carácter de la regulación, que es el techo. La emocionalidad de base pues era el miedo, ¿no? El perfil de autoridad era el capataz. El tipo de organización piramidal y jerárquica y el criterio guía, estandarización. Entonces hemos sostenido que la empresa tradicional pues está en crisis. ¿Y en qué consiste esa crisis? ¿O cómo se manifiesta? Entonces podríamos decir en términos muy generales que la estructura de la empresa tradicional, pues que en sus inicios se levantó para garantizar los rendimientos máximos del trabajo, actualmente se ha convertido en un obstáculo para el logro de tales rendimientos. Luego de haber sido acusada por imponer a los obreros condiciones de superexplotación, pues hoy podemos acusarla por ser incapaz de aprovechar adecuadamente el potencial productivo de sus trabajadores. Cuando ello sucede, pues significa que nos encontramos en el umbral de su sustitución. Y en los hechos, pues la estructura piramidal y jerárquica de la empresa tradicional demuestra ser lenta y poco eficaz para tomar decisiones, lo que afecta severamente su capacidad competitiva. Empresas nuevas más flexibles. ¿Vamos aquí a la esquina y comemos algo? Bueno, se anticipan en la toma de decisiones. Con las nuevas tecnologías de información, la estructura tradicional a su vez se ha vuelto obsoleta como red de flujos de información. Y actualmente podemos intercambiar información de manera casi instantánea con cualquier punto de estructura organizativa. Para comunicarse con una persona de otra división no es necesario hacer el recorrido que establece la estructura tradicional. El efecto que en este sentido han tenido tecnologías como por ejemplo el correo electrónico, los Groupwares, los intranets y la internet pues han sido profundo. Al sometimiento del funcionamiento de la empresa en su estructura piramidal del poder, pues la estructura de la empresa tradicional distorsiona los procesos de trabajo y negociación, y estos procesos que articulan espacios funcionales muy diversos son horizontales y no respetan los canales señalados por el organigrama y cruzan sus espacios blancos, soltando de un departamento a otro, de una división a otra
observar los procesos de trabajo y negocios a través de organigramas y los distorsionan. Someterlos a los caminos que impone la organización los hace altamente ineficientes, y tecnológicamente hoy es imposible evitar esas relaciones zigzagueantes y necesarias propias de la estructura tradicional. Entonces, el resumen para terminar y para ir a tomarme algo: la estructura de la empresa tradicional ha devenido lenta, poco eficaz, distorsionadora de sus procesos de trabajo y negocios, cara a cara, y poco competitiva. La estructura de la empresa tradicional ya es obsoleta. Entonces, para terminar esto, se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos. Muchas gracias, y me despido con un afán porque estos muchachos están que se me van. Muchas gracias. Chao pues.